Hoy va a ser un día especial, al menos respecto de la predicación. Eh, Hemos estado las últimas semanas predicando las epístolas de Juan. Juan tiene 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Como recordarán, vimos tercera de Juan en una predicación y segunda de Juan en 2 predicaciones más recientes. Por lo tanto, estamos algo más familiarizados con estos escritos que se denominan juaninos, pero hoy vamos a asumir un desafío más extenso, en el sentido de que vamos a exponernos a la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan tiene 5 capítulos, entonces va a ser mucho más que 2 o 3 predicaciones. Vamos a estar acá, diría yo, al menos entre 10 y 13 predicaciones probablemente. Así que esto va a ser lo que va a estar convocándonos, al menos en el sentido bíblico, en lo que resta de año, que son poquitas semanas. Y también ya de cara a enero hacia adelante, vamos a estar, yo creo que hasta marzo por lo menos, en primera de Juan. Así que prepárese, vaya leyendo la carta también, si usted puede hacerlo, léala, son solo 5 capítulos. Y si usted puede estudiar también un poco, también sirve mucho. Eso aumenta, digamos, el grado de conocimiento y de eficacia al venir a la palabra del Señor. Lo que solemos hacer, para quienes están con nosotros hace menos tiempo, cuando vamos a predicar una epístola, una carta, un libro, es que la primera exposición no es tanto una predicación propiamente tal del texto, sino es más bien una introducción. Entonces hoy día vamos a introducir la epístola, pero yo quiero contarle un poco cómo lo vamos a hacer. Vamos a describir algunas características de la epístola, por ejemplo, su autor, su audiencia, la fecha aproximada, el contexto y ciertas características que son relevantes para poder entender mejor la carta. Ese es el sentido de dar esos datos. Y después vamos a leer la epístola. Creo que esto sí es nuevo, nunca lo habíamos hecho, pero son 5 capítulos. Vamos a leerla por completo, una vez habiendo escuchado esos datos de contexto. Y después vamos a asumir el desafío de transformación y que enfrentaremos al venir a esta epístola. Así que eso es un poco, que el Señor nos ayude entonces hoy y en lo que viene de cara a esta preciosa epístola de Juan. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Tú nos permites congregarnos, pero también nos permites hoy comenzar una nueva predicación expositiva, consecutiva, Señor, en la primera epístola de Juan. Hemos venido familiarizándonos ya con este autor bíblico las últimas 3 semanas. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que conforme avanzamos en esta epístola, nuestras vidas sean transformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo y podamos, Señor, recibir de manera abierta, Señor, con ánimo pronto, la enseñanza que tú has dispuesto en este texto bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es el autor de esta epístola? Bueno, todos asumimos ya con la Biblia en nuestras manos que el autor es Juan. Pero eso, de hecho, en ningún lado de la epístola, como en otras epístolas o cartas, los autores se adjudican la autoría. No sé si usted se ha dado cuenta y ha leído el Nuevo Testamento. Ninguno dice: esta carta la escribo yo, bueno, salvo Pablo, ¿no? que en algunas sí lo hace. Pero no es este caso. En este caso, Juan no se presenta como el autor. Entonces se habla de evidencias externas. ¿Qué es una evidencia externa? Son personas que estuvieron directamente involucrados en contacto con el apóstol y ellos reconocieron que esta epístola fue escrita por Juan. Entonces estas evidencias externas son más verídicas, son más fiables en cuanto más cerca estuvo la persona que lo dijo del autor. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hoy día diga que yo certifico que esta carta es de Juan, a 2000 años que esto pasó, sin haber tenido nunca un contacto cercano, versus que lo diga un discípulo de Juan, que compartió con él y que estuvo con él de primera mano. No es lo mismo. Entonces hay fuertes evidencias de este tipo externas que constatan y confirman
que fue Juan el apóstol quien escribió esta carta. Solo quiero mencionar 3 porque cuando uno estudia esto hay muchos autores que lo confirman muy tempranos, y yo solo quiero dar 3 de los más tempranos. La tradición predominante entonces de los padres de la iglesia primitiva. ¿Quiénes son los padres de la iglesia primitiva? Son la generación posterior a los apóstoles. Vinieron los apóstoles y luego históricamente se reconoce a los padres de la iglesia primitiva. Fueron la mayoría de ellos discípulos directos de los apóstoles. Ellos son los padres de la iglesia. Entonces, esa tradición, que no la encontramos en la Escritura, pero es una tradición histórica, nos dice que fue Juan, el apóstol amado, quien escribió Primera de Juan. ¿Ok? Pero referente a estos hombres que yo les decía antes, que constataron y dieron fe que había sido Juan, quiero nombrarles 3. Por ejemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma hace alusión a Primera de Juan en el año 90 después de Cristo. Existe la posibilidad que en el año 90 después de Cristo Juan aún estuviese vivo. Entonces esta referencia escrita histórica cobra alto valor. El segundo es Policarpo de Esmirna. Él cita Primera de Juan en Filipenses capítulo 7. Alguien puede decir, pero Filipenses no tiene 7 capítulos. No, pero es otra carta a los filipenses que escribió Policarpo de Esmirna. Él escribió también a los filipenses y ahí también nombra Primera de Juan. Esto fue en el año 110, 140 después de Cristo. Y por último, Justino Mártir cita Primera de Juan en un libro que se llama El Diálogo. Esto ya un poco más tarde, pero aún sigue siendo más o menos contemporáneo, años 150 y 160 después de Cristo. Hay muchos datos más, pero yo no los voy a exponer, de hecho no los puse acá tampoco, pero es para que usted un poco entienda. Esa es la evidencia externa. Y ahora la evidencia externa que confirma que Juan escribió es aquella que se relaciona con los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué escribió Juan? ¿Qué escribió Juan? Participe conmigo. El Evangelio, Apocalipsis, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Entonces, cuando analizamos esos textos, sobre todo el Evangelio y las cartas juaninas, nos vamos a encontrar que hay mucha semejanza. Hay semejanza en las formas de expresión, en los modismos característicos, e incluso hay semejanza temática, ¿sí?, respecto de las cosas que se hablan en los evangelios, o en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan. Dice un autor, la semejanza entre el Evangelio de Juan y las epístolas es notable, sus paralelos verbales y en la elección de los términos. Por ejemplo, Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 11, dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y mire lo que dice ahora el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 35. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe a dónde va. ¿Se da cuenta? Esos dos textos, si bien no son calcados e iguales, dan cuenta de una mente común, de una misma pluma, de un mismo escritor. Otro ejemplo más, entre muchos que podríamos citar, Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. ¿Se da cuenta de la similitud de vocabulario que exhibe Primera de Juan y el Evangelio? Hay una similitud inequívoca. Ambos libros enfatizan temas como el amor, la luz, la verdad, el testimonio y la filiación. La expresión hijo unigénito aparece en Juan y también aparece en Primera de Juan. Tanto la epístola como el Evangelio manifiestan el uso literario de los contrastes vida, muerte, luz, tinieblas, verdad, mentira, amor, odio. La semejanza de estilos y pensamientos en estos escritos es sorprendente, dice un autor. ¿Ok? Eso es la evidencia interna de los textos. ¿Se trata de Juan el apóstol? Bueno, ya lo decíamos antes, hay evidencia externa que se trata de Juan,
muchos lo atestiguaron de esa forma. ¿Quién era este Juan el apóstol? Según la Escritura, hijo de Salomé y de Zebedeo, era un pescador, así lo llamó el Señor, en el mar de Galilea junto a su hermano Santiago, y eran de una buena situación económica, posiblemente poseían varios botes. Al parecer tenían recursos porque tenían jornaleros, varios botes y una casa en Jerusalén. Juan tenía acceso a la casa del sumo sacerdote en Jerusalén, lo que demuestra que era una persona de cierto renombre. Eso lo podemos encontrar en Juan, el Evangelio 18, 15 al 19. Entonces, de forma unánime, otra vez, la tradición de la iglesia testifica que Juan también sobrevivió a los demás apóstoles. ¿Sí? O sea, murieron los apóstoles y Juan aún seguía vivo, incluso después de la muerte de María, la madre del Señor. ¿Qué hizo Juan aquí? Se trasladó a Asia Menor y se radicó en Éfeso, la ciudad más grande de la zona. Desde aquí fue exiliado a la isla de Patmos, en las afueras de la costa, y liberado más tarde cuando regresó a Éfeso. El escritor se manifiesta a sí mismo, dice un autor, como un hombre que se expresa con autoridad y cuya voz es reverenciada. Por ser un distinguido líder de la iglesia, se dirige a sus lectores sin identificarse. Lo vamos a leer después, ¿no? Juan no dice anciano como en la segunda y tercera de Juan. Él no necesita identificarse. ¿Por qué? Porque los que estaban recibiendo sabían quién estaba escribiendo. En este sentido tampoco es tan similar a una carta de la época, ¿no? Porque Juan no tiene saludos, no tiene despedida, no hace alusiones personales, es más bien algo general en algún sentido. Pero la propia carta da testimonio que sí había conocimiento entre quienes estaban recibiendo y quien estaba escribiendo. Pensemos en esto, iglesia. Juan estuvo, esto es respecto de la autoría aún, Juan estuvo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Él estuvo allí en la cruz. El Señor Jesucristo le confió en esa misma escena el cuidado de su madre. Estuvo junto a Pedro, fue testigo de la tumba vacía esa mañana de Pascua. También vio, habló y desayunó con Jesús a las orillas del lago Tiberías, junto a las brasas encendidas por el propio Señor Jesucristo resucitado. Se trata, por lo tanto, de alguien muy cualificado para escribir. Y tiene mucho sentido esto que yo he dicho recién. Por ejemplo, cuando vamos al comienzo de 1 de Juan 1:1, él dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Quién sino Juan podría escribir de esta manera? Él había estado en una relación íntima y cercana con el Señor durante todo su ministerio. Lo segundo que es interesante saber son los destinatarios, es decir, a quién fue escrita esta epístola originalmente. Al parecer, la carta fue enviada a un grupo particular de iglesias o varias iglesias en Asia Menor que enfrentaban problemas con los falsos maestros. Problemas similares, por ejemplo, a los de Colosenses o Efesios, ¿sí? Maestros gnósticos que negaban la humanidad de Dios, algo vimos la semana anterior de eso, pero afirmaban su deidad. Los gnósticos antinómicos, ¿qué significa eso? Eran anti-ley. O sea, ellos decían que no era necesario obedecer la ley del Señor, obedecer los mandamientos del Señor, y separaban la teología de la ética. O sea, creían que era posible creer en Dios, pero tener una vida moral disoluta. Por lo que veremos en esta carta, no se trata de recién convertidos. Los destinatarios eran conocedores de la enseñanza de Cristo. Juan dice lo que han aprendido del principio. Eran personas, no eran nuevos creyentes, por decirlo así. Y esto de paso, iglesia, nos recuerda que no importa cuán maduros nos consideremos nosotros, siempre necesitamos volver a ser advertidos sobre las falsas enseñanzas, sobre la ética cristiana, sobre la manifestación del amor, sobre la importancia de la doctrina. Hay algo particular también en la epístola, ¿no? Que hay ausencia de citas del Antiguo Testamento. Son muy pocas las citas y son más bien indirectas. Esto nos hace sentido en la dirección de que probablemente se trata de personas de origen gentil, ¿sí? No eran judíos necesariamente a quienes Juan les estaba escribiendo.
sino más bien personas gentiles. Para ellos las escrituras del Antiguo Testamento eran relativamente nuevas, no tenían este contacto que tenían los judíos con el Antiguo Testamento. Sucesor de Pablo y de Timoteo, Juan fue pastor en Éfeso hasta su muerte cerca del año 98. Algunos dicen año 98, otros dicen año 90. Pero imagínense, el apóstol Juan, que sobrevivió a los demás apóstoles, vivió muchos años. Él escribió sus epístolas desde Éfeso, ese fue el lugar donde él escribió, y se supone que fueron dirigidas, como dije antes, a auditores gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Nosotros seríamos gentiles. ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Esto es muy importante. ¿Cuál es la razón por la cual escribe el apóstol esta epístola? Y la razón es importante porque si nosotros no sabemos la razón, si nosotros no descubrimos por qué se está escribiendo esto, es muy difícil que lleguemos a una interpretación correcta del texto bíblico. Si no reconocemos el contexto, las motivaciones, lo que estaba sucediendo, es muy difícil, es imposible que lleguemos a un significado correcto de lo que la Escritura nos está enseñando. Estos motivos los podemos obtener al leer con atención las epístolas. Quiero recordarles algo, las epístolas son documentos ocasionales. ¿Qué quiere decir que sean ocasionales? Que surgen en un momento particular de la iglesia debido a problemas particulares que cada iglesia enfrentó. Entonces la epístola es como, me parece que el pastor Sugel Michelén lo describe así, es como estar escuchando una parte de una conversación por teléfono. Pero solo tú tienes una parte, no tienes la contraparte de lo que se está hablando. Solo tienes una posibilidad de escuchar una voz en esa conversación. Nosotros recibimos entonces las cartas como alguien que está escuchando una voz de esa conversación. Por eso es que necesitamos venir a ellas y meditar y estudiar, si nos permite, los materiales de apoyo para descubrir de manera más fiel el contexto original. Desde el contexto original entonces tenemos que entretejer puentes, ¿sí? Como dice John Stott en su libro de predicación, y traerlo para nuestra realidad hoy, ¿sí? Para traerlo a nuestra realidad hoy, y ese es el ejercicio de la predicación. ¿Qué enfrentó entonces Primera de Juan? Herejías, falsas enseñanzas. Las herejías no son, como yo decía la semana pasada, una cuestión secundaria. No es como que puedes aceptar ciertas doctrinas y seguimos siendo hermanos en la fe. No, la herejía apunta a doctrinas centrales del cristianismo. ¿Qué pasaba acá? Leamos, por ejemplo, Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? Personas que habían estado en el contexto de la iglesia, habían salido de la iglesia. Y Juan dice que esto es un sello, una manifestación, para que se demostrara que en realidad podemos estar muchos congregados, pero no todos son de nosotros. Ahora bien, no significa que si una persona, por ejemplo, se va de nuestra congregación, nosotros vamos a decir, esa persona no era de nosotros y por eso se fue de nosotros. No es la aplicación del texto, porque está hablando de personas que atentaban contra doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Ok? Así que no vaya usted a decir este texto, estaban con nosotros pero no fueron, no. Aquí se está refiriendo a cosas serias. Estas personas atentaban contra la fe del cristianismo. ¿Ok? Y después, por ejemplo, en 1 Juan 4:1, esta advertencia solemne, otra vez del apóstol Juan, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios. Cuando está diciendo espíritu, usted no piense así como algo fantasmagórico, así como que andan volando los espíritus, no. Aquí Juan se está refiriendo a personas. Prueben los espíritus, prueben a estas personas que hablan en nombre de Dios. Lo que están hablando en el nombre de Dios es verdad. ¿Corresponde con lo que ustedes han aprendido desde el principio o no corresponde? Pruébenlos. Amados, no crean a todo espíritu, no le crean a toda persona, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y aquí otra vez, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esos que estaban entre nosotros y salieron de nosotros son ahora categorizados, clasificados por Juan como falsos profetas. Está diciendo que muchos han salido por el mundo. Entonces tenemos la necesidad aún hoy de discernir
personas que habían sido parte de la iglesia, pero habían abandonado la iglesia. Es así, cuando usted lee la historia, por ejemplo, de las sectas, se va a dar cuenta que la mayoría de sus fundadores estuvieron asociados a iglesias, ¿sí? De aquella época, iglesias presbiterianas, por ejemplo, y luego se empiezan a apartar de la verdad. Ellos sí caen en lo que Juan está diciendo. Estaban entre nosotros, pero ya no están entre nosotros. El llamado, por lo tanto, por parte de Juan es a discernir las personas. Esto sigue teniendo aplicación para nuestros días hoy. Finalmente nos enteramos de que la iglesia confronta una oposición directa por parte de aquellos que habían permanecido anteriormente en la comunidad cristiana, dice un autor. Estos oponentes enseñan ahora doctrinas que no concuerdan con la fe cristiana, con la fe elemental, con lo que nos caracteriza como cristianos. Fue para fortalecer a los miembros de la iglesia y para advertirles contra las falsas enseñanzas que el escritor redactó estas epístolas. Amén. ¿Y cómo va a fortalecer Juan a estas iglesias? Bueno, hablando de Cristo. ¿Qué es la cristología? ¿Se acuerda lo que decíamos la semana pasada? ¿Qué es cristología? Hable fuerte nomás. ¿Qué es cristología? ¿Se acuerda alguien o no? Está fácil eso. Logos es estudio. Y Cristo es el estudio de Cristo a través de la Escritura. Probablemente Juan no ocupó ese término en ese contexto, pero nosotros sí lo podemos utilizar hoy, porque primera de Juan y segunda de Juan es el tema central. Cristo, tanto humano como divino, Cristo es el Hijo de Dios, y era lo que los falsos profetas estaban negando. Estaban negando que Jesucristo había venido en carne, negaban que Jesús fuera el Cristo, negaban que Jesús fuera el Hijo, y ellos enseñaban que Jesucristo no pudo haber venido en forma humana. ¿Se acuerdan? Lo decíamos la semana pasada. Juan exhorta entonces a los creyentes a permanecer firmes en la verdad, como la han oído desde el principio, ya que entonces solo permanecerán en el Hijo y en el Padre, dice el 2:24. Toda doctrina falsa va a engendrar también una conducta reprochable, una conducta, podríamos decir, inmoral. Y es el caso de los falsos maestros de la época, quienes negaban a la persona de Cristo. También se desarrolló una opinión deformada respecto del pecado. Declaran, por ejemplo, que no tienen pecado. Ellos decían, ¿y dónde está esa alusión? En 1 Juan 1:8. Esto era lo que los falsos maestros decían, y Juan está aludiendo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se creían tan espirituales que decían, no, nosotros no tenemos pecado. Por eso Juan aquí está mencionando esto. Y luego en 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Niegan que la comunión con Dios demande de ellos vivir conforme a la verdad. Había un dualismo aquí. Ellos hablaban de Dios, pero no creían que era necesario manifestar una vida consistente con los principios del cristianismo. Andaban en tinieblas, dice el texto. Estos engañadores pasan por alto los mandamientos de Dios al negarse también a amar a su hermano espiritual. Primera de Juan hace mucha alusión respecto del amor también. Por ejemplo, Primera de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Estas eran las herejías, repito, la herejía, ¿cierto? Una distorsión de una enseñanza fundamental que tiene una manifestación, ¿sí? Una manifestación, digamos, de inmoralidad, de definir el pecado en otros términos, de aceptar incluso el pecado como parte habitual de la vida. Ahora, ¿quiénes eran estos herejes? Probablemente eran gnósticos o sus precursores inmediatos. Esto es un poco más técnico, solo voy a mencionar algunas cosas. Pero los gnósticos de aquella época exaltaban la adquisición de conocimientos. Entonces, la adquisición de conocimiento era el fin de todas las cosas. Hay personas así también hoy en día. En segundo lugar, declaraban que la materia, el cuerpo, por ejemplo, siendo materia, era malo. Por eso negaban la encarnación de Cristo, ¿sí? Y toda enseñanza acerca de la encarnación para ellos era inaceptable. Era imposible que la palabra divina viviera en un cuerpo
para ellos impuro, como el cuerpo humano. No puede haber resurrección del cuerpo, también decían ellos, porque los que han sido liberados de este cuerpo, no van a entrar otra vez a un cuerpo impuro. Esa era un poco su teoría. Por lo tanto, en estas dos observaciones, negando la encarnación, negando la resurrección, están negando doctrinas centrales de Cristo y su evangelio. Si usted saca la encarnación, si usted saca la resurrección de Cristo, ya no hay cristianismo, ya no hay evangelio. Por eso tiene palabras duras el apóstol Juan en este contexto. Algunos gnósticos enarbolaban lo que mencionábamos la semana pasada, me parece el docetismo, que es parecer o aparecer. Los maestros gnósticos negaban que un Cristo sin pecado pudiese tomar un cuerpo humano como tal pecaminoso. Estos, por consiguiente, establecían una distinción entre el cuerpo humano de Jesús y Cristo que vino del cielo. Aquí hay una explicación, solo se las voy a mencionar porque es interesante. Ellos decían que Cristo vino sobre un hombre, ¿sí?, cuando hizo su ministerio terrenal. De hecho, esto lo estableció un hereje de la época llamado Cerinto. Esa era la proclama de Cerinto. Entonces, Cristo, como ser espiritual, vino sobre un hombre normal, ¿sí? Vino sobre un hombre normal y luego, antes de que éste fuese crucificado, ese Cristo, como es un ser espiritual, salió de este hombre y solo murió la carne, no murió el Cristo, sino que murió solamente un ser humano normal. Esa era un poco la teoría. Y de hecho dice que era tal la animadversión de Juan, que en una ocasión él estaba en un baño, ¿sí?, en un baño, y llegó Cerinto. Y él supo que llegó Cerinto y empezó a gritar: arranquemos todos porque ha llegado Cerinto. Y salieron arrancando Juan y me imagino los que estaban con él, porque la sola presencia de este hombre para Juan era un escándalo. Él no quería tener ningún contacto con este tipo de personas que estaban levantando este tipo de enseñanzas. Y entendemos entonces el contexto, cuando leíamos la semana pasada, ni siquiera los saluden. ¿Se acuerdan? Ni siquiera los saluden, no tengan comunión con este tipo de personas. La fecha, entre el año, la fecha en que fue escrito, año 90, año 95, ahí pueden haber diferencias según el autor consultado, pero al menos esa es un buen parámetro. Año 90, 98, se dice que fue escrito Primera de Juan. Características generales de la epístola: faltan nombres de remitente, destinatario, no hay saludos, no hay bendición, no hay lugar de origen ni destino. Parece un tratado teológico, como una especie de panfleto teológico, pero no lo es, porque la propia carta exhibe también un toque personal del escritor desde el principio. Él habla, por ejemplo, a queridos amigos, queridos hijos. Hay un tono fraternal, cercano. Y para los que estaban recibiendo, él es un escritor respetado, venerado, y se dirigía a destinatarios que le conocían muy bien. Antes de pasar a la lectura, y esto como para resumir lo que he dicho, escuche con atención, esta es la introducción de una Biblia de estudio. La epístola de Primera de Juan brota del corazón de un anciano pastor preocupado por lo que creen sus hijos espirituales y cómo viven. Él manifiesta su inquietud por la santidad personal de ellos, por su obediencia a Jesús y la forma en que cuidan los unos de los otros como hijos de Dios. Esta carta nace del amor pastoral y la experimentada sabiduría de un hombre personalmente llamado a ser apóstol por el propio Jesús. Juan pasó 3 años con el Señor y oyó sus palabras y parábolas, vio decenas de milagros, incluida la alimentación de 5.000 y la resurrección de Lázaro. Contempló la transfiguración, vio a Jesús confundir a los líderes religiosos mientras se preocupaban al mismo tiempo de los marginados, los oprimidos. También presenció la crucifixión, recibió el encargo de Jesús de cuidar a María y fue uno de los primeros en ver la tumba vacía. Tras la resurrección, el Cristo vivo resucitado lo instruyó acerca del reino durante unos 40 días, Hechos 1:3. Ahora, unos 60 años después, en la parte final de su vida, el apóstol le estaba escribiendo a un grupo de iglesias en Asia Menor para exhortar y advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Él los ama y les escribe con ternura familiar, pero no se anda con rodeos.
Primera de Juan es un tratado teológico de un padre espiritual legítimamente preocupado por el bienestar de sus hijos espirituales. Los falsos maestros estaban presentes y amenazaban la salud de la joven iglesia. Por lo tanto, el anciano apóstol les enseñaba a los creyentes la importancia de la doctrina, la obediencia y el amor. Además, su amor por ellos es evidente. Las palabras de Juan trascienden su propio tiempo, resuenan a lo largo de los siglos y nos llenan de una relevancia permanente. Ahora, iglesia, vamos a leer. Esto va a ser más largo de lo corriente, pero yo calculé son como 15 minutos de lectura. ¿Y por qué? ¿Por qué yo he puesto esto, que primera vez que lo hago? Porque precisamente era el ejercicio que hacían las iglesias en aquella época. Leían este tipo de documentos en sus asambleas. Como obviamente ellos tenían todo ese contexto que yo hablé recién asumido, era su realidad. No necesitaban esa explicación previa porque la estaban viviendo. Y es por eso que yo he hecho la explicación y ahora sí vamos a leer. Pero yo quisiera que en esta lectura usted puede seguirlo en su propia Biblia o puede seguirlo acá adelante, pero que también vaya meditando lo que vamos leyendo. Dice una comentarista, dice: la estructura muestra características que sugieren que el autor pretendía que fuera leída o expuesta en voz alta. Lo más probable es que sirviera originalmente de sermón en la iglesia del autor y que luego circulara por otras iglesias periféricas de la zona. Vayamos entonces a Primera de Juan. Deje acomodarme acá porque va a ser largo. Primera epístola de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y hemos dado testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo.
Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Y si ustedes permanecen lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas estas cosas, y es verdad y no mentira, así les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestros corazones nos condenen, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre.
y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el porque este es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, porque Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado respecto de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él a Dios y dará vida. A los que cometen pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Y ahora vamos a predicar estos 5 capítulos. Es una gran lectura. Primera de Juan tiene características distintas a, por ejemplo, los escritos paulinos, que son más bien lineales en cuanto al desarrollo. Esto es más circular, ¿se dio cuenta? Juan habla de una idea, avanza, luego vuelve sobre la idea. Así que en muchos sentidos va a ser distinta la exposición a lo que estamos acostumbrados, porque el escrito es distinto a lo que estamos acostumbrados. Dicho eso, tenemos por delante, iglesia, un desafío de transformación, porque la palabra de Dios fue dada con ese propósito, no para teorizar, no para intelectualizar, sino para que ella nos cambie. Entonces, algunas preguntas que podemos hacer de cara a la lectura y a la explicación previa. ¿Cuánto nos ha hablado Dios a través de esto? ¿Cuántos desafíos inmediatos tú recibiste mientras leías? Tal vez te quedaste, mientras estábamos leyendo, te quedaste en una idea que leíste en el texto. Bueno, eso es un desafío inmediato que Dios te da. ¿Cuántos versículos que pasamos o pasajes? ¿Pero a qué se refiere esto? ¿De qué es que eso del pecado de muerte? ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Cuánto tiene que enseñarnos de manera particular? A ti, a tu realidad, a tu familia. ¿Y cuánto a nuestra realidad como congregación? Va a enseñarnos Primera de Juan. Cuando lleguemos a la última predicación de esta epístola, en algunos meses más, vamos a tener un mejor entendimiento colectivo de la epístola. Como iglesia local, eso tiene que habernos hecho madurar. Un mejor entendimiento no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. ¿Sí? Entonces Dios permita que cuando terminemos esto, me imagino en marzo, quizás abril, vayamos siendo transformados en la medida que nos exponemos a este texto bíblico. Permíteme terminar, iglesia, con una conclusión de Matthew Henry. Esta epístola es un discurso sobre principios doctrinales y prácticos del cristianismo. La intención evidente es refutar las bases, los principios y las prácticas impías y erróneas y advertir contra ellas, especialmente contra las que rebajan la deidad de Cristo y la realidad y el poder de sus padecimientos y muerte como sacrificio expiatorio. También contra lo que se afirma, que los creyentes no tienen que obedecer los mandamientos una vez salvados por gracia.
Esta epístola también estimula a todos los que profesan conocer a Dios a que tengan comunión con Él y crean en Él y que anden en santidad, no en pecado, demostrando que una profesión puramente externa es nada sin la evidencia de una vida y conducta santa. También ayuda a estimular y a animar a los cristianos de verdad a tener comunión con Dios y el Señor Jesucristo, a la constancia en la fe verdadera y a la pureza de vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, hemos introducido Primera de Juan, una epístola, Señor, que nos va a tener concentrados durante los meses que vienen. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, tanto a la congregación como al predicador, Señor. Amplía nuestro entendimiento para que al venir a esta epístola, Señor, seamos desafiados y que también nuestro espíritu pueda recibir la enseñanza y podamos ser transformados, Señor. Te damos gracias por esta gran oportunidad que tú nos concedes, Señor, de venir a tu palabra y de volver, Señor, a esta predicación expositiva, Señor, de versículo a versículo. Permite que sea para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.